tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos listos para comenzar este espacio que compartimos a diario, contándoles que es el dato positivo de la jornada y habla de que ya en el país son 2.386.383 personas que se recuperaron del COVID y eso siempre es muy, muy alentador. Y el total de confirmados asciende a 2.714.475 personas. Ojalá esto no siga creciendo, pero bueno, el panorama nos indica que va a seguir creciendo, igual que este número que se está acercando ya a las 60.000 personas que han perdido su vida, 59.476. Y el único que queremos ver crecer es el de las vacunas aplicadas, que ya llegan a 6.433.141. En total ya han arribado al país 9 millones de dosis. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia Paratore. Durante los próximos 30 minutos, como les decía, vamos a compartir info pura, confiable y sobre todo brindada por profesionales. Vamos a las fuentes. ¿Para qué? Para sumar, para no confundir, para ayudar. Y siempre queremos estar ahí cerca de ustedes. Por eso tenemos nuestro consultorio de los viernes con estas 3 opciones para esta semana que ustedes podrán elegir. ¿Es la ginecología lo que te interesa? ¿Es la gimnasia o la cardiología? ¿Sobre cuál de estos 3 temas tenés preguntas que quieras dejarnos? @ en Casa Salud OK, @ Niparatore, entrás, elegís, votás y el próximo viernes vamos a tener un profesional respondiendo todas tus preguntas. Bueno, hablamos de responder preguntas, hablamos de informar de manera confiable, de evitar lo que llamamos infodemia, que como cada día les digo hace más de un año es tan grave como la pandemia. Pero hablamos también de situaciones que a veces se vuelven confusas, innecesariamente, porque es fundamental interpretar los datos. ¿Vieron que a veces nos dicen, los datos son estos porque tenemos estos datos y estas recomendaciones, hacemos esto? Bueno, hay muchos datos, por suerte, el tema es cómo se están interpretando, pero el punto hoy es hablar sobre algo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el AMBA hoy, pero que pronto va a suceder seguramente en el resto del país, lamentablemente es así, y tiene que ver con la escuela y la escolaridad de los chicos. Por eso ya estamos en contacto con Oscar Atienza. Oscar, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la comunicación. Bueno, te consultamos y en principio te agradecemos tu tiempo sobre este tema que realmente es necesario poner un manto de calma y de información de verdad, no de una cuestión totalmente sesgada a intereses personalísimos, ¿no? Porque es algo que se viene diciendo y que muchos científicos en el mundo, no en la Argentina, ya que siempre nos encanta compararnos, indican que los colegios son un espacio donde realmente se propaga el virus. Sí, totalmente. A ver, quizás al inicio del año, por allá por el mes de enero, febrero, cuando se tiró esta idea de iniciar la escolaridad, todavía no teníamos la suficiente información como para poder recomendar la apertura o no apertura de los colegios. En ese caso se avanzó sobre la apertura porque no había demasiada evidencia. Pero allá en el mes de marzo empezaron a aparecer las primeras publicaciones, las primeras revisiones de casos a nivel mundial y se encontró que la escuela es un acelerador en las pandemias en aquellos países que no han mitigado, no han controlado bien el virus. Si bien hay países que tienen escolaridad abierta y no producen ningún tipo de problema, pero tampoco tienen casos del coronavirus. Claro. En los países que tienen la situación descontrolada, y sería el caso de la Argentina, allí es un factor de riesgo, actúa como acelerador. Yo lo llamaba, la palabra que utilicé yo en enero fue detonante. Bueno, estos investigadores en Inglaterra ya le pusieron la palabra acelerador e incluso dicen que podría llegar a producir, por ejemplo, para el análisis que hicieron en Inglaterra, un exceso de fallecidos por COVID de casi 30.000 personas, así que no es un tema menor. Serían muertes, lo que estamos diciendo es que serían muertes evitables. Totalmente. Aquí es en donde digo que en todo proceso de investigación, fíjate qué interesante, que por ejemplo aparece un caso de trombosis relacionado con la vacuna y el protocolo se suspende. ¿Sí? Se suspende, se investiga y se trata de buscar si estuvo relacionado o no. Bueno, acá hay serias dudas, algunos tienen dudas, yo no tengo duda de que el colegio sea el generador de casos, lo que ha producido la cantidad de casos en la Argentina. Por lo menos la justicia tendría que decir, lo suspendo hasta estar seguro de que la presencialidad escolar no es un factor que influye en el aumento de la cantidad de casos, sí. Porque la decisión por sí o por no hay una diferencia enorme en cantidad de Claramente, vidas, ¿no? La decisión por sí o por no puede ser nunca ideológica y hay que basarnos en datos y en análisis estadísticos. Te escucho y decís, yo no tengo dudas. ¿A qué se debe que no tenés dudas? ¿Qué tipo de análisis hiciste respecto a los números, a las cifras? Bueno, cuando nosotros trabajamos en epidemiología siempre tratamos de buscar, y cuando vemos este tipo de eventos, un crecimiento tan llamativo en la cantidad de casos,
tratamos de buscar las posibles causas. Dentro de las posibles causas que produzcan este tipo de estallido, ¿no? Variables supermasivas. No hay muchas en el COVID, ¿no? Una puede ser el clima, el factor climático, pero nunca aumenta en 6 veces la cantidad de casos. Siempre lo duplica, lo triplica, son más o menos lo que hemos visto entre el invierno, la diferencia entre el invierno y el verano y las curvas, esta famosos picos. Acá lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial que supera 4 o 5 veces la cantidad de casos que aporta un fin de semana largo, por ejemplo, en donde se mueven 2 o 3 millones de personas. Es decir, que estaríamos hablando de un evento que movilice a diario entre 10 y 12 millones de personas. Y allí está la escuela. La escuela moviliza eso en pandemia, en burbuja. Sin burbuja, duplica esa cantidad. O sea que son cifras que hacen que tengamos una certeza, ¿no? Porque digo, en medio de tanta incertidumbre tenemos que hablar de certeza. Si esto es una certeza, es un dato concreto, es un impacto real lo que sucede. Totalmente. No solo es claro, sino que es lo que está explicando y lo que pasa un poco en este momento en la Argentina. Lo otro es tratar de ubicar temporalmente la variable, es decir, en qué momento se produjo la detonación de casos. Y si te fijas, el 23 de marzo fue el primer día que tuvimos aumento de la cantidad de casos. Tuvimos los 9.400 casos. Si te fijas en el periodo de incubación del virus, que va entre 14 y 21 días, y te volvés para atrás 21 días, caes en la primera semana de marzo. Es decir, allí tenés el otro indicador que nos muestra que en la primera semana de marzo no tuvimos frío, no tuvimos nada raro en la Argentina, solo tuvimos la presencialidad escolar. Y otra de las cosas que dicen mucho, que son los bares, que son las fiestas clandestinas, la verdad es que los bares están abiertos desde junio del año pasado, las fiestas clandestinas las tenemos desde junio del año pasado, y no es que toda la Argentina se sumergió en una gran fiesta clandestina, porque esto está pasando en todos los pueblos y pueblitos del interior del país. La cantidad de casos ha aumentado parejo en todo el país. Es decir, tampoco tuvimos una variable que afectara a todo el país de modo parejo. Lo único que hay en todos los lugares del país son escuelas que se han abierto. Son 65.000 puntos de contacto que hemos abierto con la presencialidad. Exacto, muy bien. Ahora, qué difícil, ¿no?, tomar la decisión porque se entiende el planteo de la contención que genera la escuela. Por supuesto que todos comprendemos que es un ámbito de sociabilidad necesario para el crecimiento, pero acá hay que poner y priorizar la salud frente a la salud mental, que por supuesto es atendible y entendible, no estamos diciendo que no, pero quizás medidas que sean por tiempos concretos que nos permitan generar ese espaciado. No estamos hablando de que no haya clases por los próximos meses, ¿no? No, para nada. Creo que lo que hay que hacer ahora es suspenderla, ver si realmente era lo que estaba produciendo la cantidad de casos y después se puede avanzar. Nadie está pidiendo acá que los chicos dejen ir a la escuela de forma, digamos, indeterminada en el tiempo. No, para nada. Lo que estamos viendo es que tuvimos en los últimos 20 días casi 400.000 casos, empieza a aumentar la cantidad de fallecidos diarios y es preocupante porque otra cosa que hemos visto también es que ha aumentado la cantidad de casos en el grupo etario de los menores de 18 años. Muchísimo. Y la tasa de letalidad, la tasa de letalidad allí es de 0.7%. Sí. Es decir, que fallecen 7 de cada 100. No es un tema menor. Por eso es que creo que tienen que despolitizar el tema, tratar de mirar los números concretos, suspender esto hasta que tengamos mayor información. Y si no fue la escuela, bueno, no importa, no pasó nada. No. Por lo menos nos vamos a sacar la duda y no arriesgar innecesariamente a las personas. Oscar, lo que decías recién es muy cierto. Mira, hablamos con muchísimas personas que trabajan en terapias intensivas, en áreas de COVID y demás, y realmente lo que llama la atención en los últimos meses es la alarmante situación de gente joven entre 40, 50, que entran en una situación crítica y hasta pierden la vida. Totalmente. Pero mira, vamos a empezar a ver el efecto de Italia. En Italia, ellos tenían abiertas las escuelas, después las cerraron. Sí. ¿Las cerraron por qué? Porque la variante esta, B117, que es la inglesa, se adapta muy bien a los menores de edad y empieza a circular en ese sector. Entonces se les empezaron a enfermar los chicos. Y vos sabés que cuando se te enferma un chico, se te muere un chico y es una tragedia, no podés permitirlo. Digo, nosotros los grandes, bueno... Si muere una persona grande, ya por lo menos tuvo la posibilidad de hacer un trayecto de su vida. Un chico es una tragedia, no podemos permitir que esto siga avanzando. Si hay duda razonable de que la escolaridad produce aumento de casos, produce un aumento en la cantidad de fallecidos,
urge suspenderla, investigar un poquito más y después sobre esa seguridad podemos seguir avanzando. Lo que pasa, Oscar, escucho lo que decís, obviamente que sobre datos precisos, y digo, si no colaboramos todos en un cierre puntual masivo, en un segmento de tiempo, es muy difícil poder estudiar. Entonces, si las medidas se toman a medias, terminan no siendo eficaces. Totalmente, por eso acá es importante que todas las jurisdicciones del país tomen la misma medida, claro, para que veamos si realmente la cantidad de casos baja. Y nos sacamos la duda, eso con 20 días que se haga creo que es suficiente, vamos a empezar a ver el descenso de la cantidad de casos y a partir de allí vemos, y nadie discute que la presencialidad no es esencial. Digo, todos queremos a los chicos que estén estudiando, total, que estén con sus amigos, que estén sociabilizados. Ahora, en una pandemia, y yo ahí ya pongo mi duda, porque si le permitimos al virus circular en ese grupo etario, lo peor de todo es que puede producir algún tipo de mutación en ese grupo etario. Absolutamente. Eso es lo que hay que permitir, ¿no? Este virus produce mutaciones cada 15 días. Cada 15 días nos produce variantes nuevas. Eso a partir de la circulación. Así es que yo le diría a todos que sean prudentes con este tema, que tratemos de unirnos, de suspenderla por un tiempo, ver el efecto que tiene y a partir de allí podemos llegar a retomar en caso de que sea necesario. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Un abrazo grande. Un gusto, que anden bien. Bueno, y hablábamos de la escolaridad, de poder prevenir el contagio de COVID. Ahora hay mucha gente, como decíamos al comienzo del programa, que ha tenido el COVID. Más de 2,5 millones de personas que ya han sido recuperadas, han podido, salir adelante. Y por eso estamos ahora en contacto con Paula Russo, que es kinesióloga. Paula, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Nati. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hablábamos recién de cuidarnos, de prevenir y demás. Y ahora es momento de hablar de quienes ya lo atravesaron y también tienen que seguir cuidándose. Porque, ¿qué hay que hacer en la rehabilitación post-COVID? ¿De qué se trata esto, Paula? Bueno, mira, como vos bien decís, se recuperaron más de 2 millones de personas. El tema es que no sabemos cómo se han recuperado y en qué situación están. Generalmente las personas cuando son externadas, los que estuvieron internados, bueno, hay un seguimiento y un monitoreo, sobre todo los que estuvieron en la terapia intensiva, pero hay otras personas que padecieron la enfermedad en sus casas, con una neumonía, posiblemente con un poquito de oxígeno o no, y inclusive algunos con síntomas leves, ni siquiera tuvieron neumonías, y quieren intentar volver a esa vida de actividad física, esa vida de movimiento, ¿no? Y se empiezan a ver con limitaciones, entonces bueno, me siento mal, me sigo sintiendo mal, no me puedo recuperar. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo hincapié, todos los kinesiólogos. Te quiero contar que están todas las sociedades científicas del país, han trabajado en unas recomendaciones generales. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes situaciones en Argentina, diferentes hospitales, algunos más preparados en la rehabilitación y otros no tanto, a veces por el espacio, a veces por el recurso, a veces porque bueno, no hay una política de hacer la recuperación, sino se entiende que el paciente tiene que estar en su casa, posiblemente con un monitoreo a través del WhatsApp, del teléfono, y a veces es insuficiente. O sea, no alcanza con darle algún broncodilatador, algún tipo de PAF, ¿no? Como para poder soportar estos síntomas que siguen a la enfermedad. Por ejemplo, como la disnea, este letargo, este cansancio, ¿no? Este aumento de la frecuencia cardíaca cuando quiero caminar más cuadras de las que puedo caminar. Ahora, Paula, te escucho y decís caminar, o sea, uno puede hacer un mini test y decir, a ver, ya me pasó el COVID, ya lo pasé. ¿Qué puedo hacer? Caminar, y si me agito, eso es una señal de alarma, porque a veces uno tiene alarmas y no le da bolilla. Claro, hay unas escalas, ¿no?, de medición. Acá los kinesiólogos tienen estas escalas de medición, de tratamiento. Bueno, es el rol del kinesiólogo, no solamente el paciente externado, sino el paciente cuando todavía está en la terapia intensiva. Entonces, nosotros podemos prevenir estas secuelas que se dan luego del COVID. Todavía no las sabemos bien, no las conocemos bien, porque todavía estamos transitando la enfermedad, pero sí hay unas secuelas que son muy conocidas, que son el síndrome de post-terapia intensiva. Una persona que está sedada, ¿sí?, que tiene algunos bloqueantes musculares, eso hace que su cuerpo reaccione de diferente manera, tantos días con el ventilador, me refiero a que está intubada mucho tiempo, hay unas secuelas en su funcionalidad. A eso sumarle lo que tiene que ver con el COVID. Entonces, bueno, se empieza a trabajar desde la terapia intensiva con el paciente inconsciente y después ya consciente, trabajando no solamente en la movilización de sus miembros, sentarlo al borde de la cama, los primeros pasos, sino después con pautas que siguen en la sala de internación o siguen en su casa. Claro. Lo ideal sería que el paciente ingrese a este programa no más allá de la 4ª semana del alta.
de la terapia. ¿Por qué? Porque la evolución es mejor. Entonces, muchos pacientes, muchas personas tienen el COVID, lo transitan en su casa, bueno, le dieron de alta a los 14 días, bueno, me voy a caminar, me voy a correr, y ahí empiezan a sentir estas secuelas, que bueno, la verdad que con un buen monitoreo, un buen control, se pueden transitar diferentes. Entonces, hay unas escalas donde, bueno, se mide el cansancio, por decirlo de alguna manera más fácil, ¿no? Sí. La frecuencia cardíaca, la disnea, esta sensación de ahogo, de cansancio. Y bueno, a partir de ahí hay unas escalas, ¿no? Una propuesta de 6 etapas para volver a la actividad física. 6 etapas, donde hay que iniciar, digamos, un proceso de rehabilitación en 6 tramos. 6 tramos, esos 6 tramos son variables los días. Se propone que no esté menos de 10 días, al menos en la primera etapa. Los demás días uno puede estar mínimo 2 días. ¿Por qué? Porque uno va incrementando la carga del esfuerzo. Por ejemplo, caminar más metros, correr un poquito más de kilómetros, hacer algún ejercicio de fuerza un poquito más exigido. Pero bueno, por lo menos tiene que estar en cada etapa 2 días. Esto se hace con un monitoreo, por supuesto, de los kinesiólogos, el médico si es necesario. Acá quiero decirte que es un trabajo interdisciplinario, porque también está el nutricionista, que está desde el día 1 en la terapia con el soporte nutricional que necesita el paciente, por más que esté sedado, se tiene que alimentar y con los aportes que necesita, ¿no? Con los nutrientes que necesita. Claro. Sí, total. Entonces, Paula, ahora me surge una idea. ¿Solo es para las personas que estuvieron en terapia? O si yo no estuve en terapia y tuve COVID y como decías vos, quizás lo pasé leve, ¿debería ir y hacerme un chequeo? No, por supuesto, por supuesto. Generalmente las personas hacen el test, le da positivo, lo mandan a su casa. Mientras que no tenga algún tipo de intercurrencia, el paciente sigue en su casa. A los 14 días se da de alta. Lo ideal sería que vuelva a concurrir un médico, que se le haga alguna escala de evaluación y ahí se determine si el paciente necesita hacer rehabilitación. Lo determina un médico clínico entonces y después te derivan a un kinesiólogo. Sí, el clínico, el neumonólogo. Lo que pasa es que realmente van al gimnasio directo, ¿no? Claro. O sea, todo vuelve a su vida anterior. Y bueno, ahí es donde empieza a participar el kinesiólogo en este equipo interdisciplinario, en este abordaje integral que se hace, porque las secuelas se pueden manifestar durante varias semanas, pero eso se puede evitar, Entonces uno tiene que entender que hay, por lo menos los programas duran de entre 8 y 12 semanas. Perfecto. Y para cerrar, decir esto, si no me hago ver y esa sintomatología que creo que es nada, pero es mucho, puede después generarme más inconvenientes a largo plazo, ¿no? Totalmente, porque aparte uno, a ver, ¿cómo se mejora? Uno vuelve al trabajo, ¿no? Vuelve al trabajo que por lo menos ahí no puede faltar. Después dice, bueno, dejo la actividad porque me hace mal. La verdad que salgo a caminar, me hace mal, voy al gimnasio, la paso mal, me falta el aire, entonces no lo hago. Y vos sabés que la inactividad física es un factor de riesgo. Entonces, la idea es que las personas vuelvan otra vez a la actividad física, pero con un buen monitoreo y control. Pero bueno, como te decía recién, todavía la evidencia está dando vueltas, estamos trabajando generalmente con Europa, que son los países que, bueno, lo han transitado primero, pero existen estos programas. Entonces, bueno, la idea es que ahora todos los hospitales de la Argentina, los que tengan servicio de rehabilitación, implementen este programa, porque la verdad que es muy exitoso, acá en Argentina se hace. Estas imágenes le quiero agradecer a Marcela Saída del Ferrer, ellos hacen rehabilitación respiratoria hace muchos años y bueno, también son pioneros en esto. Lo importante, ojalá se dé esto que decís también, le mandamos un beso a ella y que se dé rápidamente, que se implemente en todo el país, en distintos hospitales, sanatorios y clínicas, sería genial y ojalá suceda y nos des esa gran noticia, Paula, dentro de muy poco. Gracias. Te mandamos un beso grande, gracias a vos. Grande, gracias. Chau, hasta luego. Vamos a la pausa, pero antes vamos a repasar porque, quiero decirles, los mayores de 65 años en este momento pueden ingresar a la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque se están otorgando los ansiados turnos para los mayores de 65 años. Pero, como siempre, acá tratamos de acercarte la información, estés donde estés. Vamos a repasar algunas provincias donde tenés que ingresar justamente o llamar por teléfono para acceder a información vinculada a la vacunación. En Tierra del Fuego es el 0800-333-0358. Si estás en San Luis, ingresás a www.vacunacioncovid.sanluis.gov.ar o llamás al teléfono que está en pantalla. Siempre les decimos, saquen una foto, lo guardan y pueden usarlo. Y en Córdoba, nuestros queridos amigos de Córdoba, vacunación covid19.cba.gov.ar. Ahí también toda la data, toda la info. Quédense ahí, enseguida volvemos. Si me das tu amor, ya no quiero nada más que eso. Esto es el dictamen. ¿Qué es lo que querían determinar?
Ellos querían determinar si yo era apta psicojurídicamente. Yo soy la que habita este cuerpo. A mí nadie me puede decir cómo debo sentir o cómo debo vivir. O quién soy, mucho menos. Me hace feliz trabajar con vos. La viuda de Rafael, martes a jueves, a las 22, televisión pública. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Lo que nos enferma son las noticias falsas, la rebeldía, la gente que no le importa nada y hace fiestas clandestinas. Eso es lo que nos está matando. Luchemos entre todos. Este es el momento. Este es el momento de tomar conciencia. ¿Jabón antibacterial o hidratante? Nuevo Dove antibacterial. Elimina el 99,9% de las bacterias en segundos sin resecar tu piel. ¿Piel protegida e hidratada? Ahora con Dove. Hace más de un año que estamos en pandemia, sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo, a mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola se la lleve el viento. Que la segunda ola se la lleve el viento. Llegó Club Crónica, el primer club que te regala plata para que puedas usar en los comercios adheridos. Descargate la app y empezá a disfrutar tus cronipesos de regalo. Ser socio es gratis. Club Crónica, el club de todos. Bueno, haremos este bloque pensando en todos, ¿no? Pero sobre todo en nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Ustedes saben perfectamente que para nosotros es prioridad siempre. Entendemos lo que sucede, la angustia que estamos atravesando, la desazón. Bueno, mucha gente que está en un proceso de depresión, pero estamos en contacto con Miguel Espeche, que aparte de ser psicólogo, se dedica a lo vincular. Miguel, nos venís a salvar. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, Sí, no sé si salvar, pero por lo menos pensar juntos algunas cosas emocionales en relación a todo. Correcto. O sea, nos salvás, digo, literalmente a esta cuestión de quizás que nos lleve puesto, que nos termine agobiando la incertidumbre, la angustia, todo lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo podemos sobrevivir justamente a un proceso en el que la angustia se hace, casi te diría, algo cotidiano? Y muchas personas que nos escriben constantemente dicen, no sé cómo salir de ese esquema. Sí, vos hace un ratito hablaste de las dificultades derivadas de la información y cómo procesamos esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que uno sabe más o menos las cosas, por ejemplo, cómo cuidarse, lo del virus, las estadísticas y demás, el redundar en eso, machacar sobre esa cuestión, quedarse prendido mirando cifras y todo el combo de situaciones catastróficas y machacar, enfatizo la palabra machacar sobre la cuestión, nos hace mal porque no estamos diseñados para digerir tamaña información en nuestro pobre cuerpito y nuestra pobre pequeña mente, ¿no es cierto? Entonces uno de los elementos importantes es
regular la ingesta informativa y tomar conocimiento de lo que pasa y no redundar en relación a eso. Me parece sumamente importante lo que decís, regular la ingesta informativa. Nadie dice que no te informes, pero hacerlo en cómodas cuotas, no agobiarnos. Claro, porque nosotros hay dos premisas que son falsas. Una es que creer que uno, escuchando 1000 veces la misma información, va a saber más. Y no es así, con escucharla 1 o 2 veces ya está. Y otra es que si tenemos mucho miedo, vamos a ser más eficaces para el cuidado. El miedo nos advierte del peligro, pero una vez que estamos advertidos, el asunto es cómo vamos a gestionar las políticas internas familiares para no, por ejemplo, infectarnos, cómo cuidarnos en relación a eso. Entonces, poder darle un lugar al miedo, pero no derivarle el poder de nuestra mente al miedo, que esto muchas veces genera estados de angustia y sobre todo ataques de pánico y poca eficacia a la hora de gestionar toda la situación familiar. Por ejemplo, los padres que se dejan arrebatar por el miedo no son padres más prudentes, son padres temerosos. No hace falta, para ser prudente, no hace falta estar aterrado. Esto es muy importante porque hay mucha gente que sobrecarga el miedo y ahí pierden el equilibrio necesario para el buen vivir dentro de esta incertidumbre en la cual estamos. Totalmente. Vos decías el miedo. El miedo nunca es un buen consejero porque en general nos paraliza o nos hace tomar decisiones quizás en un estado que no es el mejor. Ahora, el miedo es algo que está de una manera casi te diría presente en las familias. ¿Y qué pasa con esos vínculos donde el que tiene que salir a trabajar siente y tiene miedo de contagiar al que se queda en casa o al chico que tiene que ir al colegio cuando vuelve? Es como que se empieza a generar una situación un poco tensa en principio. Es verdad, porque acordate, la salud mental no es la ausencia de problemas y tampoco es la ausencia de situaciones que pueden llegar a ser trágicas. Es decir, uno frente a una situación dramática aporta valor, aporta elementos, ¿no es cierto? Aporta temple, aporta valentía, aporta vínculos afectivos que a uno lo tonifican y lo hacen hacer frente a la dificultad de manera con mayor entereza. Ahora, esa dificultad está, esto que vos señalás es el pan de cada día de muchísimas familias. Claro. Y poder reconocer lo que nos pasa cuando eso ocurre y abundar en las medidas de prudencia y de prevención que decrecen muchísimo las posibilidades de contagio si uno está dentro de ese marco. Ahora, mucha gente está expuesta y esto no lo podemos negar, pero no es una patología el hecho de vivir ante una situación de riesgo. No es que nos volvemos enfermos mentales porque estamos frente a una situación de riesgo y nos angustiamos. Eso es salud mental, es decir, es lógico, normal y es un mecanismo de defensa angustiarse. Pero después, ¿qué hacemos con angustia? Bueno, poderlo hablar, no negar la situación, ver con qué contamos frente a eso, aunque sea a nivel afectivo, ¿no? Poder compartir con los vínculos y sin dudas, frente a las dificultades, el miedo no nos tiene que gobernar, nos tiene que informar sobre el problema y ver, por ejemplo, cómo navegar en la incertidumbre, que para mí es en este momento, ante la tónica que está tomando la pandemia y los derivados de la pandemia, genera una gran incertidumbre que es tan dificultosa de manejar emocionalmente como el virus propiamente dicho. Sí, coincido, completamente. Entonces, es todo un desafío. Totalmente. Es todo un desafío. Entonces, confiar en los propios recursos. Nosotros somos gente valiente, por eso a veces digo que la psicología queda chica frente a estas cuestiones, que hay que apelar, casi te diría, a la historia, a la literatura, decir que somos valientes, podemos atravesar esto, tenemos recursos y entereza para esto, y el discurso, cuando empieza a ser menos victimista, aunque seamos víctimas, ojo, sí. Somos víctimas de esta situación, pero contraflora el resto, con elementos de nuestra integridad, de nuestra entereza, de la comunidad, la familia. Generar un buen clima en casa, tener una mirada positiva, bailar, cantar, no sé, generar cosas pequeñas, ¿no? Sí, rezar, aquellos que tienen profesan religiones, eso los ayuda muchísimo psicológicamente. Bueno, todo esto es un combo de capacidades que tenemos frente al embate del combo virus, porque no es solo el virus, es un montón de cosas. Entonces, ir viendo cómo hacer este contrarresto que no va a evitar algunos problemas, pero sí nos va a salvar la mente
frente a dichos problemas. Me quedaría hablando tanto tiempo, Miguel, con vos, porque es tan interesante, pero seguramente lo vamos a repetir. La gente te puede seguir en tus redes sociales. Espeche Miguel. Sí, Espeche Miguel, @Miguel Espeche, en Twitter y distintos. Buenísimo. Bueno, ya nos vamos a volver a contactar seguramente, Miguel. Un abrazo enorme. Gracias. La tele, viste que es tiempo muy cortito, pero era necesario escucharte y que le llevemos esta mirada quizás un poco más sanadora, ¿no? A tantas familias y tantos hogares. Gracias. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con este mensaje de Miguel nos vamos a despedir saludando a nuestro querido Juan Ballesteros, que hoy cumple años, que seguramente la va a pasar muy bien. Él sabe cómo pasarlo bien. Así que desde acá todo el equipo le mandamos un gran saludo. Y como siempre les recordamos que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Nos vemos mañana. Síganos en nuestras redes sociales, @encasasaludok, @niparatore, y ahí estamos, siempre conectados. Chau.